Muy buenas amigos, bueno pues aquí estamos de nuevo con Mint Club. Estamos haciendo un repasito ahora que parece que el mercado empieza a subir un poquito, aunque también estamos yo creo que acumulando, ¿no? Pero bueno, Bitcoin parece que se está portando bien y eso anima al resto de criptomonedas. Y en el caso de Mint, bueno, pues también parece que ha subido un poquito. De hecho, hice un vídeo el 22 de marzo en el que Camicoin estaba a 7 céntimos, Cryptonimus estaba a 9 céntimos, o a 8 perdón, y los dos han subido 2 céntimos desde entonces. Y incluso fijaos que en las últimas 24 horas está bajando un poco, ¿vale? Pero eso no quita de que el proyecto siga adelante. Yo ahí sabéis que sigo con mis tokens y lo que quería era enseñaros el tema de la liquidez. Ahora podemos aportar liquidez dentro de Mint Club con un API, ¿vale? Ya sabéis, API es cuando estamos haciendo interés compuesto. Es decir, que se va acumulando lo que vayamos ganando y tendremos un 101%. El APR es el porcentaje anual y el API el acumulado, ¿de acuerdo? Bueno, nos avisan de que hay impermanent loss, que tenemos que tener en cuenta eso. Como sabéis, bueno, pues he estado ahí con Minclun mucho tiempo y quiero aportar un poco. Y además, como está bajo de precios, yo creo que es el momento de aportar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues creo que le voy a meter 0.1 BNB. Al cambio de hoy son unos 43 dólares. Y eso también son 30 o no, 3.764.158. Yo tengo 13 millones, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a aportar, como veis, tengo que aportar la misma cantidad, aproximadamente en dólares, y bueno, sí que equivale la cantidad de BNB 01 serían en este momento al cambio eso, 3.764.158. Bueno, pues vamos a darle aquí a Provide, ¿vale? Está con Pancake, aquí está la liquidez, nos va a costar un poquito, 0.001, no está mal, aunque es carete, pero no está mal del todo. También nos están cobrando un slippage de 2.0, ¿vale? Bueno, pues en principio ya se ha confirmado y mirad, yo ya tengo aquí 474 LPs de Mint con BNB. Aquí tenéis el depósito que he hecho, 3.764.000, 0.1 BNB, ¿vale? Lo que equivale a unos 87 dólares. Y tengo un API, ¿vale? Basado en 24 horas de trading del volumen que se va haciendo de 101%. Bueno, pues vamos a ver eso cómo va avanzando y a ver qué tal. Ya sabéis que yo la plataforma de Mint Club la he utilizado para crear mis propios tokens. Es muy económico, realmente se paga un fee y es tan fácil, ¿vale? Vamos a hacer un repaso si queréis. Cómo venirnos aquí al botón este, crear, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un símbolo, ¿vale? Una cosa es Bitcoin y otra cosa es el símbolo que sería BTC. ¿Qué cantidad máxima queréis que se minte, que se cree? El máximo son 1 millón, ¿de acuerdo? Esto lo podéis ajustar y decir la cantidad que queréis. Mientras más cantidad pongáis, más colateral vais a utilizar también, o menos, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Tenéis que marcar estas dos casillas, ¿vale? Tenéis que tener algo de BNB que para pagar el feed y le dais a registrar. Una vez que le deis a registrar, luego os va a pedir el logotipo y un poco de información sobre lo que es el token. Si tenéis página web, si tenéis algún enlace a redes sociales, una pequeña descripción, ¿de acuerdo? Y así vais a poder, bueno, pues crearlo. Es tan simple como eso. En minutos lo tenéis creado.
Hay un vídeo por ahí, si queréis os lo pongo luego en la descripción para que sepáis cómo lo creé yo, para que veáis paso a paso cómo se hace. Aquí en el explorador podemos ver los tokens que hay, siempre nos va a destacar algunos, ¿de acuerdo? Que son los que, bueno, pues por lo que sea tienen más que ver con Mint. El último es este de Diesel, que está relacionado con el tema de NFTs. La verdad es que tiene un precio bastante bueno, de hecho es el que más precio tiene ahora mismo de los destacados. Y luego aquí vais a ver todos los tokens que hay, ¿de acuerdo? Podéis verlos por fecha. Por ejemplo, pues estos son los últimos que se han ido creando. Se ha creado Peer, Blood, Coin Rocket. Bernardo ha creado un token, como veis. Bueno, pues ahí tenéis. Mucho cuidado porque fijaos, por ejemplo, este, VLAD han creado el mismo token dos veces. Aquí uno ha creado el MetaMask token. Scammed, vale, bueno, cuidado, porque aquí es verdad que muchos pues crean tokens pues para engañar directamente, como, bueno, yo creo que este, Will Smith Inu, que se creó el 30 de marzo, y ya sabéis por qué, ¿no? Por el tema de esa bofetada. Bueno, y aquí tenéis el Chris Rock también, podéis comprar el Will Smith o el Chris Rock. Y fijaos que aquí han creado uno que se llama Lenis, pero con el símbolo de Litecoin. Mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Mira, aquí tenéis uno de Ibiza. Bueno, hay de todo, hay de todo. Fijaos que hay 104 páginas de tokens. Podéis buscar, por ejemplo, podéis buscar por CRI y buscamos Cryptonimus. Vamos a ver. Bueno, si hay un montón de criptónimos aquí. A ver si no va a salir ahora. A ver. A ver si nos sale por el nombre completo. Ahí está. Vale, aquí vais a ver el precio actual. Aquí vais a ver la cantidad que ya se han creado de tokens. Ahora mismo hay en circulación 8.726 tokens. Eso solo es el 2,91% de los que se pueden crear. El máximo supply yo lo marqué en 300.000, es decir, va a haber muy pocos tokens en circulación. ¿Vale? Y bueno, aquí lo podéis comprar o vender. Tan fácil como esto. Cuando creáis un token, yo os aconsejo que seáis los primeros en comprar, porque si alguien se adelanta, luego vais a comprar vuestro token mucho más caro. Aquí no lleváis comisión por crear token, es decir, por los tokens que se compren o se vendan vuestros. Aquí realmente es para si tenéis un proyecto o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues aquí lo podéis gestionar. Como veis, pues podéis poner una pequeña descripción y demás. Y nada más, bueno, aquí tenéis la actividad. Alguien ha vendido 270 hace una semana. Vamos a ver si hay 270 por ahí. No se ve una cantidad así. Aquí hay 220. Más que nada era para ver si ha ganado o ha perdido. ¿De acuerdo? Yo compré hace una semana también, $10 más. Como podéis ver aquí, todos los que son verdes son míos. Lo verde son, bueno, pues compras que he ido haciendo. Aquí tengo una buena y potente de $140. Y bueno, pues ahí vamos. Aquí tenéis el rating, que es la votación que hace la gente. Hay gente, por ejemplo, que puede votar en negativo, ponerte una mala calificación porque piense que es un token que no tiene utilidad o credibilidad o visión. Eso ya depende de la gente y de la concepción que tenga la gente del token y si se ha informado, ¿vale? Porque también puede ser alguien que tenga tokens MintDAO y les da derecho a poder votar y decir lo que le dé la gana. Y aquí los anuncios, ¿de acuerdo? Que podemos ver, pues si hay, por ejemplo, aquí yo he ido publicando los sorteos que hemos ido haciendo y demás. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, ya sabéis que podéis comentar, veniros al canal de Telegram. Nos vemos en el próximo. Chao.